Ahí estamos. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el día de hoy tenemos un estudio encontrando un propósito en esta vida, que es el tercer estudio de este mes de abril. En el mes de mayo también tendremos un descansito la primera semana. La próxima semana no hay estudio. Y en principio lo que haremos la próxima semana es vamos a poner la invitación para aquellos programas que vamos a subir en el mes de mayo. Y os pondremos la lista, y en esa lista de los programas que vamos a hacer la publicaremos aproximadamente el próximo viernes. Pero recordar, el próximo sábado no hay programa en directo. Así que es día libre para todos, día para hacer otras cosas a esta hora del día, ¿de acuerdo? En el día de hoy, en el último del mes, ya hemos pasado por el poder del perdón y sanando tu autoestima. Y ya nos dimos cuenta la semana pasada que la definición de autoestima en sí no es propia, no tenemos una valía propia, sino un concepto acumulado de lo que otros tienen de nosotros. Si miramos un poquitito más para atrás, en el mes de marzo, el último programa que subimos fue Corazón de Servicio. Y ese programa de Corazón de Servicio, junto con el de hoy, encontrando un propósito en esta vida, van a tener bastante engranaje entre ellos dos. Así que si no han visto el programa de Corazones de Servicio, os invito después de este programa a verlo también, porque hay un engranaje entre ambos. ¿Ok? ¿Sabéis que Jesús dijo que he venido para que tengan vida? ¿Y vida en qué? Vida en abundancia. Um, Eso siempre se puede interpretar en varias áreas. Puede ser una vida en abundancia acá, con unos parámetros, o vida en abundancia en el sentido de que el Señor nos va a restaurar, nos va a reconciliar con la humanidad y con Él, donde no va a haber dolor, donde no va a haber sufrimiento y todas esas cosas que aquí nos roban de una vida en abundancia. ¿Okay? También hay gente que de hecho, iglesias se han montado con lo que se llama el evangelio de la abundancia o de la prosperidad, en el sentido de que si tú sigues a Jesús, pues vas a poder comprarte un Rolex. El Rolex es un reloj que no solo te da la hora, sino que estás llevando en tu muñeca 30.000, 90.000, $100.000. Es increíble. Am, entonces, ese evangelio de la prosperidad, en el sentido de que, bueno, y claman esa promesa. El Señor ha venido para darnos vida, vida en abundancia. Pues qué más abundancia que una casa más grande, qué más abundancia que en lugar de un coche, pues dos autos, y si encima en lugar de ser un Volkswagen, pues son Mercedes, y si encima de ser Mercedes, pues son Ferraris, pues es una evidencia de que el Señor te está dando vida y vida en abundancia. Aquí cada uno coge esa parte de las palabras de Jesús y la va acomodando. ¿Ok? Personalmente, creo que la vida en abundancia es cuando no tienes ningún tipo de necesidad, porque todas las necesidades están cubiertas. Cuando, pues, cuando te viene Jesús a dar vida, y vida en abundancia, significa que la necesidad del comer está cubierta, la necesidad de respirar bien, o sea, si tienes algún problema con la respiración, ya esa parte no está totalmente cubierta. Si tienes problemas de locomoción, si tienes un problema con la cadera, si tienes un problema físico que te impide caminar, esa parte de la vida no está cubierta. Cuando nos damos cuenta en qué tipo de contexto estamos aquí abajo, y digo aquí abajo por no decir allá arriba, o por no decir al otro lado del río y decir este lado del río, por no decir en esta dimensión en lugar de la otra dimensión, refiriéndome a la otra dimensión, a una dimensión en la cual no estamos
bajo la influencia de todo esto que de una u otra manera, si bien están siguiendo unas leyes físicas, son unas leyes físicas que tienden al deterioro, no a alzarnos, sino a deteriorarnos, a que las cosas se vayan rompiendo. Desde las cosas físicas a las cosas, a las relaciones, a los cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, y yo estoy todavía en una silla de ruedas o yo estoy, ah, eh, ha fallecido un hijo o ha fallecido un familiar y yo a ese familiar que tenía una conexión muy fuerte, pues ahora estoy desconectado con esa familia, ese familiar. eh, Según uno va avanzando en la vida, te das cuenta que te van faltando cosas o personas, entonces vas avanzando la vida y en lugar de tener más, sientes que tienes todavía más carencias. Carencias físicas, carencias de ya no puedes comer lo que podías comer antes, ah, ya no puedes caminar lo que podías caminar antes y ya no puedes estar con las personas con las que estabas antes. Cuando te gustaría ir de vacaciones no puedes ir porque no te dan permiso. Entonces, hay una vida en abundancia que el contexto de este lado del río, de aquí abajo, en esta dimensión, no nos permite vivir a la dimensión más absoluta de una vida en abundancia. Entonces, por encima de todo, basado en una promesa, esa promesa tiene aspectos que todavía no se van a cumplir. Porque una persona en silla de ruedas que acepta a Jesús tiene vida en abundancia, pero hay un aspecto de esa vida en abundancia que todavía no ha llegado. Entonces es como que sin hacer las palabras de Jesús una promesa vacía, las aceptamos como ciertas, pero evidentemente hay un aspecto que no ha podido estar cumplido o no está cumplido. Cuando esa persona se libere de las cadenas que la atan a una silla de ruedas, cuando esa persona sea liberada de las culpas, sea liberada de las restricciones humanas, sea liberada de la añoranza a seres queridos, etcétera, etcétera, ahí podremos decir que ha entrado en una vida en abundancia. Pero en este contexto no hay persona, por rico o pobre que sea, que no le falte algo. O bien sea salud, o bien sea una uña, o bien sea los ricos, ¿dónde van? Los ricos van a Turquía. ¿Por qué? Porque les falta pelo. O sea, les falta pelo, tienen que ir a Turquía a hacerse los injertos. O sea, a todo le falta a alguien. O les falta juventud, o les falta, o les falta compañía. A todos nos falta algo. Y no es por egoísmo. Muchas de esas cosas que nos faltan no son cosas, son personas, es una caricia, es un cariño, es una compañía. O sea, no me refiero a que nos falte algo económico o una riqueza en particular. Simplemente una visita. ¿Cuántas personas no reciben visitas? No están o bien en su casa o bien en una residencia y ni siquiera los familiares le van a visitar. Esa persona, por mucho que haya aceptado a Jesucristo, hay un aspecto de la vida en abundancia que no se cumple, que no ha sido cumplida. Entonces, ahí es cuando hablamos del universo o la dimensión del universo diferente a esta. En la física cuántica se habla pues precisamente de un otro universo, ¿ok? De otro universo o de otra dimensión. En el lenguaje más tradicional o arcaico, filósofo religioso bíblico, hablan de la palabra cielo, la reconstrucción, la reparación de todo, el sentido de la vida será finalmente cumplido al otro lado del río. El sentido de la vida. Pero aquí hoy no estamos para estudiar el sentido de la vida, sino estamos para encontrar un sentido en esta vida. Es algo diferente.
Sentido de la vida, cuando hay aspectos en esta vida que por una u otra razón están ocultos, ya que van a ser cumplidos en el otro lado del río, no podemos encontrar todo acá. Es como encontrar un tesoro y solo tenemos parte del mapa de la isla. Y solo podemos mirar en un cuarto o un tercio de la isla. Bueno, pues si la isla incluye un río que cruza por la mitad y parte del tesoro está en este lado, pero la gran parte del tesoro está al otro lado del río y nosotros solo tenemos el mapa del cuarto o el tercio de la isla donde estamos, nosotros no vamos a poder realmente disipar o sea, discernir la gran dimensión del tesoro. Entonces, tenemos que primeramente entender que tenemos unas limitaciones a la hora de entender el gran sentido de la vida, porque incluye toda esa parte del tesoro al otro lado del río. ¿Me entendéis? Pero lo que podemos hacer es encontrar un sentido a este lado o una parte del tesoro a este lado o un sentido a tu vida. No el sentido, sino un sentido. Y ese sentido en tu vida puede ser uno hoy y en 5 años más las circunstancias cambian, las circunstancias en tu hogar, las circunstancias en tu país cambian y el sentido o aquello que da sentido a tu vida cambia también. No es lo mismo ser un comerciante en una comunidad muy, muy viva y con mucho comercio, con mucho colorido, con mucha presencia de niños, etcétera, etcétera, en mitad de Siria en un tiempo en la historia, que serlo según tienes las bombas cayendo y tienes que dejar tu negocio y tienes que coger un colchón, ponértelo en el hombro y hacer una caravana de emigración, perdón, porque te están echando. Y entonces en ese momento tu sentido de vida o aquello que da sentido a tu vida en esos momentos cambia. Antes era tu negocio y ser una persona respetada en tu barrio, en tu ciudad, y de una otra manera había algo que te hacía levantarte todas las mañanas. Resulta que eres sirio, empiezan a caer las bombas, empieza la guerra, etcétera, etcétera, y tú no quieres dejar tu lugar, pero las circunstancias te obligan a dejar el hogar con tu familia y con poquitas pertenencias y dejar todo aquello que antes era importante, dejarlo todo atrás y irte a emigrar a Turquía o tener que aprender un nuevo idioma y acabar en España o acabar en, en Inglaterra o acabar en Estados Unidos o acabar en Australia, como también aquí en Australia hay mucha gente siria. Eh, el propósito de la vida o uno de los propósitos de la vida en ese contexto ha cambiado. Entonces, una de las cosas que ocurre en el ser humano que les baja el nivel de esperanza y les baja las alas y les baja su motivación de levantarse a las mañanas, es precisamente si antes tenían un sentido a su vida, las circunstancias han cambiado y han perdido ese sentido de la vida o ese que tenían antes ya no es relevante porque dependía, por ejemplo, de la presencia de ciertas personas, dependía de la presencia de cierto trabajo o de la presencia de ciertas circunstancias. Las circunstancias, el trabajo o las personas alrededor por la cual ese sentido en la vida para esa persona dependía, ya no están. Si dependía de una persona, esa persona ya no está. Si dependía de un trabajo, el trabajo ya se fue. Si dependía de unas circunstancias, llegó una crisis económica y perdimos el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Las circunstancias cambian
Entonces, aquello que era el sentido por el cual esa persona se levantaba a la mañana para luchar en esta vida, para obtener una vida llena en las limitaciones que el contexto de esta vida nos da, pues ya no está ahí y la persona baja los brazos, la persona baja la cabeza, la persona empieza en depresión y se escucha más en su mente, aunque no lo escuchen aquellos que lo rodean. ¿Para qué levantarse? ¿Para qué me estoy levantando? ¿Cuál es el propósito de la vida? Acordaros, el propósito de la vida, cuando hacemos esa pregunta, nosotros no sabemos todavía la gran parte de ese propósito, porque la gran parte está al otro lado del río. Lo que en realidad nuestro corazón anhela en esos momentos es: dame un propósito para vivir. Porque me levanto a la mañana y digo, pero ¿cuál es el punto este? ¿Pero cuál es el sentido? Entonces, tenemos que ser adaptados o adaptables a nuevas circunstancias. Y según las circunstancias, cambiar o modificar, si así lo requiere, el propósito por el cual nos levantamos a la mañana. No es lo mismo cuando uno tiene 20 años, cuando uno 30 o si se queda desempleado con 45. No es lo mismo. No es lo mismo cuando tiene hijos pequeños o cuando los hijos ya están grandes. El propósito es diferente. No es lo mismo cuando la artritis o la cadera no me dejan caminar que si mi cuerpo me permite un nivel de agilidad, un nivel de irme a un lugar o irme a otro. No es lo mismo si en todas las circunstancias ahora un familiar, un ser querido requiere de mi cuidado, bien sea mis padres o bien sea mi esposo o mi esposa o uno de mis hijos. No es lo mismo. De repente, el objetivo en la vida, en ese momento, cambia. Y para muchas personas, una vez que han encontrado su motivo o aquello que les llena en la vida, su propósito en sí, la enfermedad de una persona o de un familiar, bien sea un hijo o un esposo o una esposa o los padres, para ellos es como un asesinato a su propósito. Como yo tenía este propósito en la vida y ahora se me enferma la niña o ahora se me enferma mi mamá. Ahora hay que cuidarla. Ahora yo que estaba totalmente lleno o llena en el propósito, que había una razón de ser, había una razón por la cual levantarme. Con todo lo que me ha costado, con las lágrimas y el sudor que me ha costado encontrar este trabajo o encontrar esta situación o encontrarme donde estoy ahora, que me siento realizado o realizada, ahora, cuando todo iba bien, ahora se enferma la niña, ahora se enferma mi esposo, ahora se enferma mi madre, ahora... Y entonces lo que se sienten es como que la vida les está traicionando, porque evidentemente esto siempre me pasa a mí. Cuando algo bueno me estaba ocurriendo, ¡pum! Alguien va y me pincha el globo. Eso prueba simplemente que hay poquita capacidad de reorganizar, porque las circunstancias han cambiado. Ahora el propósito posiblemente por el cual estamos acá o encontramos un propósito en nuestra existencia, ha de cambiar y nosotros nos negamos a cambiar. Nos negamos a cambiar y en ese negarse a cambiar ya hemos perdido el antiguo propósito porque las circunstancias ya no lo avalan, ya no lo alzan, ya no lo mantienen y sin embargo no hemos aceptado o no hemos encontrado una alternativa.
Y si bien acabamos cuidando de la niña o cuidando del esposo o cuidando de la mamá, detrás de nuestra cabeza es como que pensamos que nuestra vida está siendo malgastada. Porque yo debería estar en el otro lado, donde sí que tenía un propósito. Y ahora lo que tengo que hacer es cuidando a la niña, entrando y saliendo del hospital, o cuidando del esposo, entrando y saliendo del hospital, o cuidando de la mamá, entrando y saliendo del hospital, y limpiándola, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el propósito de mi vida? Se me ha ido. Las circunstancias me han robado mi propósito. Y en realidad lo que ocurre, si miramos desde atrás y damos 2 pasitos, no como la persona que lo está viviendo, sino como la persona que lo está observando, lo que en realidad ha ocurrido es que esa persona solo se sentía llena con un particular propósito, y cuando ese propósito ya no tiene razón de ser o no, o las circunstancias impiden que ese propósito sea cumplido, la persona se convierte en poco flexible para darse cuenta que en la vida tenemos, dependiendo de las circunstancias, diferentes propósitos. Depende del tiempo, lugar, las circunstancias, cuál nuestro propósito es. Acordaros, si nosotros compramos la mentira engañada por las películas de Hollywood en las cuales uno tiene que encontrar el propósito en su vida, estamos ignorando que la vida es como un río con un paisaje cambiante. Y nosotros no somos los mismos cuando tenemos 20, cuando tenemos 30, cuando tenemos 40, cuando tenemos salud, cuando no la tenemos, cuando tenemos a esta persona al lado y cuando no tenemos a esa persona al lado. La vida va cambiando y nosotros y el propósito en las diferentes etapas puede llegar a cambiar y no pasa nada. El problema es que de una u otra manera hemos interiorizado, se nos ha vendido y hemos aceptado el hecho de que nosotros tenemos que encontrar el propósito en nuestra vida. ¿Cuántas personas conocéis que llegan a los 60, 65, 70 años y se sienten como que no han vivido y no han vivido en abundancia porque sienten que han vivido una vida sin propósito? Y lo cierto es que no había un propósito. Lo que pasa es que había muchos y no fueron reconocidos según la vida iba avanzando. Hubo muchos propósitos. Cuando era madre y había que cambiar los pañales, había un propósito. Pero cuando los niños salen de la casa ya es otro propósito. Cuando uno es abuelo es un propósito diferente. Yo siempre he dicho que los abuelos deberían educar a los niños con los cuerpos de los hijos. Porque toda la sabiduría que tienen los abuelos ahora no tienen la salud para criarlos. Tienen la sabiduría y no tienen la salud. Los hijos tienen la salud, pero no tienen la sabiduría para cuidar de los nietos. Está esto del mundo al revés. Entonces, bajo mi punto de vista, estamos condenados a la frustración si lo que estamos tratando de encontrar es el propósito de nuestra vida en esta dimensión, a este lado del río, aquí abajo. Podemos encontrar rayos clarificadores o de luz que nos puedan indicar a gran escala cuál es el propósito de nuestra vida, pero incluyendo la eternidad en ella. Pero en este contexto limitado de nuestros 20, 30, 70 años o 80 años, en este contexto limitado, el propósito de nuestra vida está condicionado a nuestras circunstancias, a nuestro tiempo y a nuestro espacio. El propósito en nuestra vida va a depender si somos hombre, mujer, joven, viejo, con niños, sin niños, casados, sin casarse, eh, eh, con facilidad para estudios, sin facilidad para estudios, etc.
Eso no significa que nosotros nos estemos limitando a nuestro propósito, porque yo puedo estar sin recursos para estudiar, pero puedo encontrar pero tengo las capacidades, pero tengo capacidades, no tengo el dinero, pero tengo la capacidad mental. Hay gente que tiene el dinero y no tiene la capacidad mental para hacer ciertas carreras universitarias. Yo puedo tener la capacidad mental para hacerlo y no el dinero, pero puedo encontrar un propósito en convertirme en un neurocirujano, por ejemplo, y si ese es el propósito, en principio, luchar por ese propósito, pues de una u otra manera, como encontrar un trabajo que me pague por la universidad, etcétera, 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 porque estoy luchando por un propósito. Si ese propósito se ve truncado porque las circunstancias han cambiado, lo que a mí me va a dar infelicidad, frustración, depresión, etcétera, es no saber adaptarme y pensar que mi vida se ha perdido en el mundo de la imaginación con lo que yo podría haber sido siendo un neurocirujano. Y la realidad de hoy no la vivo, no encuentro un propósito en la realidad actual y cada vez que me levanto y abro los ojos digo, ¿para qué estoy aquí? Si yo debería estar allá, ¿para qué estoy acá? Si estoy todo limitado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que os acabo de comentar, alguno de los que nos están escuchando seguro que lo vive y os puedo garantizar que la gran mayoría de las personas en esta vida moderna, de una u otra manera, la experimenta. Y sobre todo, mucho más en los últimos 15, 20 años, en los últimos 5, 10, 15 años también, cada vez más intenso, con las redes sociales, en las cuales en las redes sociales parece que todo el mundo es exitoso, o por lo menos es la versión más exitosa que se pone en la red social. Entonces, cada vez que yo veo en las redes sociales una persona que parece que me está dando la versión más exitosa de él, ¿qué me hace sentir a mí? Mira, esa persona sí que ha encontrado el propósito en su vida. Y aquí estoy yo sin saberlo. Entonces, esa angustia de que me estoy perdiendo la vida, que no estoy usando la vida al mayor de mis potenciales. No levanten la mano, no levanten la mano. Pero esto es más real que la vida misma. Esto ocurre a un montón de personas y en la vida moderna aún más. Fijaros que antiguamente, y digo antiguamente, estoy hablando de una generación anterior o una o dos generaciones anteriores. En el caso, por ejemplo, de mi abuelo trabajó en la cerrajera mondragonesa en Roneo por más de 35 años. 35 años en un mismo trabajo. Tú le dices ahora a un joven que va a trabajar 35 años en el mismo trabajo y el joven se le cae el mundo. Estará desempleado, te acepta el trabajo, pero le dices que tienes trabajo seguro, chico, por 35 años. ¿Y 35 años estás loco? 35 años aquí, haciendo lo mismo. Y sin embargo, para mi abuelo, él encontró el sentido. Él era uno de esos trabajadores que trabajaba para la cerrajera mondragonesa, haciendo cerrojos y haciendo armarios de oficina, etcétera. Eh, y, y tenía un orgullo a la hora de hacer un buen producto y tenía un orgullo a la hora de haber trabajado 35, y lo decía con todo el orgullo del mundo, él llegó de migrante del centro de España al País Vasco con sus niños pequeñitos, mi mamá de 6 años mi tío de 4, llegó y encontró trabajo en la cerrajera y hasta el día que se jubiló. Y además, ¿adivinan qué? Una vez que mi abuelo se jubiló, con los otros jubilados iban a caminar al lado de la compañía, al lado de la empresa. Había un caminito al lado del río Deva y iban allá, y iban alrededor de la empresa. Y a la hora de comer,
a la hora en el pueblo sonaban las sirenas, que era la hora de la salida de las fábricas. Sonaba una gran sirena, entonces salían los trabajadores. Y mi abuelo era la hora que iba a comer, después de jubilado. Y se sentaba en un banco al lado del río con otros jubilados, hablando de los años, de los 35 años que había estado trabajando. Tú dile eso a un joven. Un joven está a los 35 contando los años cuando se puede jubilar. Lleva trabajando 4 años en la compañía y ya está diciendo, a ver, 4, 35 más 15, tal. ¿Cuánto les queda para los 60, 65? Y si me jubilo antes a los 60, a ver, y empiezan a hacer calculaciones. Y llevan 4 años. Porque no han encontrado un propósito en la vida, porque si están en una cerrajera haciendo muebles de oficina, el Internet, el Instagram, el Facebook les está mostrando a alguien que ha invertido en criptomonedas y ha ganado una barbaridad de dinero. Entonces ese joven dice, ¿cuál es mi propósito en la vida? Tiene trabajo, tiene un trabajo seguro, tiene un trabajo, pero ¿cuál es mi propósito en la vida? Entonces se siente vacío por comparativa y por un agravio comparativo, se siente vacío, entonces llega un momento que presenta la dimisión y al final está toda su vida tratando de ir detrás de su propósito. Nunca lo encuentra o nunca parece encontrarlo y acaba siempre yendo detrás de su propósito, siempre detrás, como que le va a coger la cola, como que el propósito es un camaleón que va rápido corriendo y lo único que este joven ve es la cola y la cola va detrás de la cola para cogerlo y nunca le agarra la cola, nunca le agarra el propósito. Se casan y a los 3 años ya están pensando, ¿cuál será mi propósito en la vida? Tienen una esposa en la casa y ya están pensando cuál es el propósito en la vida. O sea, empiezan a ver nuevamente la cola de ese camaleón y andan mirando, tratando de mirar, a ver, y al final acaban con una camaleona. Al final acaban con otra. La agarran, la cola y acaban con otra chica. Pero luego están con otra chica y se están preguntando si igual su propósito era la otra que dejaron o una que está por venir. Y la que están ahora igual solo es por tránsito. Es como la vaca que salta la verja al otro lado porque desde su lado veía que el pasto era más verde en el otro lado y cuando salta la verja y se ha roto un poco los palos de la verja y se ha hecho un esguince la vaca y se medio torció un poquito el cuello y se ha hecho otro esguince en el cuello, etcétera. Cuando ya se recupera y ya está en el pasto en el otro pasto, en el pasto del vecino, levanta la cabeza, mira al prado que ha dejado y dice, pues ahora desde aquí, como que el verdadero pasto verde era el otro. Y ahora está más confundida, la vaca más confundida del mundo, porque estaba en un lado pensando que lo más verde estaba al otro lado y ahora que salta la verja se da cuenta que no, ay no, si es que lo verde estaba para allá. Y así vamos confundiéndonos, saltando de prado en prado, de trabajo en trabajo, de ocupación en ocupación, de relación en relación, de pareja en pareja. Los niños no los podemos cambiar, pero bueno, algunos sí que los medio abandonan, pero de una u otra manera. ¿Por qué? Buscando siempre el propósito de mi vida. Si lo único que hace falta es encontrar un propósito en estas circunstancias para poder realizar un impacto positivo o dejar una huella positiva en este día, en esta semana, en este mes, en este año. Y si luego yo tengo que moverme a otro trabajo,
porque las circunstancias cambian, o a otro lugar porque las circunstancias cambian y mi propósito en la vida va a cambiar. Pues lo cambiamos. No pasa nada. Se cambia. Porque yo tengo que tener un propósito en la vida si tengo piernas, pero ¿qué pasa? ¿Que aquellos que no tienen piernas no tienen un propósito en la vida? Claro que tienen. Por lo tanto, tengo que hallar algo que a mí me permita reconocer como un propósito en estas circunstancias en las que estoy. Una de las recomendaciones que siempre hago a los jóvenes, siempre, a todos los jóvenes, ¿ok? Y cuando digo a los jóvenes, empiezo a decirles a partir de los 14 años, am, a partir de los 14 años, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 30, coge un oficio y hazte bueno en un oficio, aunque no lo vayas a usar nunca. Porque de esa manera, mientras estás confundido porque estás buscando tu propósito en la vida, busca un propósito por los siguientes 12 meses o busca un propósito por los siguientes 3 años. Digo 12 meses porque aquí lo que se llama un certificado 2, perdón, un certificado 3, será el equivalente en vuestros países. Un certificado 3, un certificado 4 o lo que se llama un diploma o un advanced diploma, un diploma avanzado, es entre 12 y 18 meses. Asistente de enfermería son 18 meses. Aquí se llama enfermera tipo 2. Asistente de enfermería son 18 meses. Aquí no se llama asistente. Aquí es la enfermería que tienes que tienes que hacer un estudio universitario, que son 3 años, o 2 si ya eres asistente, o asistente de enfermería, que se conoce en otros países, que aquí se conoce como enfermera de tipo 2, que es que no puedes administrar cierto tipo de drogas, pero puedes administrar otras. Entonces, esos son 18 meses. Entonces, jóvenes que no saben qué hacer, le digo, busca algo por los siguientes 12 meses. 12 meses hay pequeños certificados de 12 meses que te pueden cualificar, por lo menos aquí en Australia, o de 18 meses. Si eres asistente de enfermería, vas a tener trabajo en casi todos los sitios, porque enfermos hay a patadas por todos los lados. Entonces, 18 meses. Si te dices, no, pero ¿cuál es el propósito en mi vida? Es que no está, esa no es la pregunta que estamos contestando. La pregunta que estamos contestando no es cuál es el propósito en tu vida, sino estamos tratando de hallar un propósito en este periodo en tu vida. ¿Veis la diferencia? Estamos encontrando un propósito en este momento en tu vida. Y si tienes 20 años, 22 años, 25 años, 30 años y todavía estás buscando el propósito en tu vida, lo que yo te digo es lo siguiente, en lugar de tratar de darle un bocado enorme a una pizza entera, dale un mordisco pequeño. Y el mordisco, si la pizza entera viene a ser el propósito de toda tu vida, bueno, encuentra el propósito en un propósito en este periodo de tu vida, en los siguientes 18 meses. Pégale un mordisquito a esa pizza. ¿Ok? No voy a usar su nombre, pero como ejemplo tengo un joven que no recuerdo, él sabe quién es, no recuerdo exactamente cuántos años tendrá. Tendrá alrededor y habrá cumplido ya 30 o 32. Se está comprando ahora un apartamento. No voy a decir ni siquiera dónde vive, pero él sabe que estoy hablando de él. Se está comprando ahora un apartamento. Andaba de flor en flor, de relación en relación, con frustración, etcétera, etcétera. Y hizo una cita conmigo y le dije, am, ¿cuánto, allá en tu país para asistente de enfermería, cuánto se tarda? Y dice, no lo sé, no tengo idea, no lo he mirado nunca. Que míralo. Y me mandó y me dice 18 meses. Y yo, sácate asistente enfermero. Y se sacó asistente de enfermero o enfermero de tipo 2
y le encanta. Lleva ahora ya dos años trabajando en ello. Le han dado préstamo para el banco, se está comprando un apartamento y le ha comprado una casita a su mamá, o le ha renovado la casita a su mamá, etcétera. Y la cantidad de veces que me lo ha repetido él a mí, gracias, Oscar, solo por decirme que encontrara algo que en ese momento pudiera llenarme o pudiera focalizar mi energía. Algo que pudiera focalizar mi energía. Porque en realidad eso es lo que es. Cuando encontramos un propósito, no el propósito, sino cuando encontramos un propósito en nuestra vida, lo que estamos diciendo es, ¿qué es aquello que me hace a mí levantarme, donde yo puedo enfocar mi energía de una manera positiva para que me beneficie a mí, al vecino, a todos aquellos que me rodean, para que yo no sea dependiente de nadie, para que me pueda autosostener en la medida de lo posible o sumar a lo positivo de esta sociedad. Cada vez que hablo con él, de una u otra manera, me recuerda este chico lo mismo. Me dice, oye, el otro día estaba hablando con una gente y tal, y no sabían lo que hacer. Les dije, asistente de enfermería. Como que ahora es el promotor de asistente de enfermería. Porque su vida ha cambiado totalmente. Totalmente, porque antes la vida no tenía en rumbo porque estaba tratando de solucionar el contexto cósmico de su misma alma que habita este cuerpo y cuál es su sentido. Olvídate de tanta chorrada. Métete en un curso, saca 18 meses en un curso y empieza a enfocarlo en la realidad que puedes controlar, no en la que no puedes controlar. Esto a los jóvenes. O sea, no sabéis a cuántos jóvenes. Mi abuelo decía, lo peor que han hecho en España es quitar el servicio militar. Esa era una frase de mi abuelo. Veía a los jóvenes por la calle fumando porros, comiendo pipas en los bancos. Mi abuelo decía, el día que quitaron aquí en España el servicio militar. Porque los ves a los jóvenes, no digo que ahora todo el mundo tenga que hacer el servicio militar, pero los ves que no tienen propósito. Y hay dos grupos que cometen la gran mayoría de los suicidios. Son los jóvenes y las personas de la tercera edad, curiosamente. Los dos grupos que las circunstancias donde se encuentran les da la impresión a ellos que no tienen un propósito. ¿Cuán importante es encontrar un propósito en tu vida? Es antisuicidio. Fijaros qué importante es que es antisuicidio. ¿Por qué? Porque ¿sabéis cuál es la edad? El grupo de edad que en proporción tiene mayor casos de suicidio. Automáticamente decimos los jóvenes. Pues no, los jóvenes está altísimo, pero no tan alto como las personas de la tercera edad. Y esto les puede sorprender a ustedes. Pónganlo en Google. ¿Cuál es el grupo que más suicidios por edad? Y el grupo más alto es las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque no tienen propósito. Porque ya no hay propósito. Porque en su mente ya no tienen propósito. Entonces se meten en la casa sin propósito. Y como no encuentran un propósito, pues ¿cuál es el punto? Y no tienen que irse a ningún lado para comprar una droga que les tumbe, claro. Si están todos medio multimedicados. Lo único que tienen que hacer es coger toda la farmacia que tienen en el baño y listo. ¿Pero qué les lleva a ello? La falta de propósito. ¿Qué les lleva a un joven a quitarse la vida? La falta de propósito. Es vital encontrar para que la vida en este lado
tenga un aspecto de abundancia. Y lo que te da la abundancia no son las cosas, sino es un propósito. Y si bien dentro de esa abundancia hay limitaciones en esta dimensión, por supuesto que las hay, todos las tenemos, si bien en esta dimensión todos tenemos limitaciones, lo que nos da una abundancia en esta dimensión es precisamente un propósito. Porque si fueran las cosas, Marilyn Monroe no se hubiese suicidado. Si fueran las cosas, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, con un montón de millones, no se hubiese suicidado. Si fueran las cosas, Michael Jackson no acaba con sobredosis, con la anestesia. ¿Sabéis que tomó sobredosis con la anestesia? El mismo liquidito blanco que te usan para la anestesia. Si fuera por cosas, los famosos en Hollywood no se suicidan. Entonces, esa gente no está con una vida en abundante, a pesar de vivir con mansiones, con dinero, sin falta, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque no han encontrado o se han quedado sin un propósito. ¿Cómo encontramos un propósito? Primero tenemos que dejar de mirar al vecino. Os voy a contar algo que ha ocurrido esta semana que, según me lo estaba contando esta persona, dije, uy, esto es para el sábado. Esto para concluirlo del sábado. En el hospital, en cirugía, hay dos técnicos. Uno tiene 40 años, uno tiene 54. El de 40 años, 40 añitos, o sea, 8 años más joven que yo, 40 años, tiene una casa de $1 millón y tiene 2 casas de alquiler en Melbourne. Ya aunque no estuvieran de alquiler, si están en Melbourne, no importa dónde están en Melbourne, ahí ya tiene otro $1,5 millones, seguro, segurísimo. ¿Por qué? Por donde están esas casas. Las casas de Melbourne están locas. O sea, no encuentras una casa en Melbourne de menos de $800,000. No encuentras. ¿En Melbourne? No. Por eso que la gente dice, no, si en Australia se cobra mucho. Sí, pero ¿tú sabes lo que cuesta en la casa? O sea, ahí ya tiene otro $1,5 millones en 2 casas que las tiene alquiladas. Y tiene aquí. Y él es técnico. ¿Okay? Él es técnico. Un técnico no gana ni la mitad de un cirujano. El otro, el de 54, él tiene una casa en Brisbane que la tiene arrendada. Tiene una casa en Brisbane allá, tiene una casa de vacaciones al lado de la playa, que esa la tiene vacía, pero es para la familia para ir de vacaciones, y tiene 4 apartamentos. 4 apartamentos que los 4 los tiene arrendados, 2 de ellos lo arriendan 2 de sus hijas. Así que este hombre dijo, bueno, mis hijas no pueden encontrar arriendo porque el arriendo está muy difícil ahora en Australia, no pueden encontrar arriendo, entonces, ¿cómo soluciona el problema de arriendo con mis hijas? Pues me compro 2 apartamentos y las meto a mis hijas ahí y ellas me pagan la renta. O sea, eso es... Entonces, estoy hablando ahora con un cirujano. Este es un cirujano que tiene 54 años, igual que el mayor de los técnicos. Y el cirujano empieza a decir, fíjate una casa. ¿Has visto la casa de este? Mamma mía. Tiene de todo eso. Y le digo, sí, creo que le salió con $1 millón. $1 millón de cosas. Sí, sí, la casa está tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Este cirujano tiene una casa bonita, pero no como la del técnico. Ahora está el cirujano diciéndome estas palabras. Literal. Es como que he malgastado mi vida. ¿Qué estaba haciendo en mi vida? Yo lo estoy escuchando, sabiendo lo que voy a hablar en el día de hoy, del propósito. Este es un cirujano que acaba de salvar la vida o le acaba de mejorar la vida con una operación a una persona. Y estamos ahí en la sala del hospital y me está diciendo, es como que he malgastado mi vida. ¿Qué estaba haciendo? Yo tengo mi auto, mi esposa es profesional, tiene su auto. Tenemos una buena casa, vivimos en el campo, tenemos
unos buenos jardines, tenemos tal, 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 tal. O sea, el tipo vive bien, viaja mucho, le gusta mucho viajar, entonces viajan por muchos lugares, los hijos están bien situados, etc. Y sin embargo, cuando escuchó a los dos técnicos tener una casa de 1 millón, el otro tiene 4 apartamentos arrendados, no sé cuánto y tal, tal, estaba el cirujano hablándome a mí y me dice, y ya sabes que ahora está manejando su propio plan de pensiones y que tiene 4 apartamentos y tal. Y digo, bueno, y el de Brisbane. Y dice, en Brisbane tiene otro. Y dice, sí, bueno, el de Brisbane es una casa, pero luego en Inverloch tiene una casa de... ¡Tiene! ¡No! Eso lo hizo peor, porque dice, he malgastado mi vida. Y yo escuchándole dice, este es un cirujano que me está diciendo a mí que ha malgastado su vida, que no encuentra propósito, que tendría que haber sido otra cosa. ¿Qué tal? Bueno, casualidad de las casualidades. Eso fue como a las 10:30 de la mañana. Como a las 3 de la tarde, el técnico de 54 años está enfrente de la computadora y enfrente del teléfono, etc. Y le digo, ¿estás bien? Te veo estresado. Y me dice, el día que se me ocurrió a mí manejar mi plan de pensiones, esto es una locura, estoy estresado, medicado, ahora resulta que el doctor ha tenido que firmarme un permiso para poder conducir porque me tiene que poner un medicamento, porque estoy de los nervios, porque ahora hay que manejar esto y tengo la casa en Brisbane, que tengo unos inquilinos malísimos y tengo tal, lo que quiero es irme a la casa, echar todo por la ventana, me compro una casa pequeñita y ya está, y me olvido de todo. Y yo escuchándole y digo, qué curioso, porque el cirujano de las 10 de la mañana está mirando al técnico de las 3 de la tarde y está diciendo, mira qué bien vive este. Y yo con 54 años y siendo médico y solo tengo una casa y no tengo nada más, ta, 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 ta. Y luego hablas con el técnico a las 3 de la tarde y está de los nervios, está medicado, está con 20 cafés al día, quiere tirar toda la ventana y lo que quiere es, yo, como que quiero comprarme una caravana y viajar por Australia y quemar todo el dinero y ya. Esto, como decía Silvio Rodríguez, el que tiene, el que tiene, el que no tiene nada quiere algo y el que tiene algo quiere todavía más. Nadie está contento con lo que le tocó. Nadie encuentra un propósito. ¿En qué cabeza cabe que una persona que esté salvando vidas resulta que no ha encontrado un propósito y está salvando vidas? ¿Por qué? Porque estamos mirando como la vaca al otro lado del pasto, al otro lado de la verja. Y no estamos viendo lo que tenemos aquí. No estamos analizando qué tenemos en nuestras manos, con qué mimbres contamos nosotros, en lugar de andar mirando con qué mimbres cuenta aquella persona que está poniendo las fotos fantásticas de superheroína en Instagram o en el Facebook o en cualquier otro lugar. O en las revistas. Antiguamente eran las revistas. La revista La Interview, La Ola, las diferentes revistas. Vamos a mirar qué están haciendo. Madre mía, las cantidades de revistas que se vendieron sobre la familia real, cuando yo, en los 70, en los 80, sobre la familia real, tanto española como inglesa. Y ahora ves que eso parece peor que una telenovela. Dice, pero vamos, y nosotros envidiando a esta gente. Pero si tienen unos problemas más grandes que los míos. Y es porque tratamos de escapar nuestra realidad en lugar de mirar qué mimbres tenemos para encontrar un propósito en el momento en que estamos en estos momentos. Soy abuelo. ¿Cuál es mi propósito? Soy abuela. ¿Cuál es mi propósito? Tengo 65 años, tengo 70 años. ¿Cuál es mi propósito? Yo conocí a una señora. Conducía hasta los 94 años. Luego tuvo un accidente con 94 años y le quitaron la carne. Con 94 años le quitaron la carne. Aquí hay un servicio que se llama Meals on Wheels, que es comidas sobre ruedas. Y es para personas que están en sus casas, que o bien tienen una incapacidad, que no pueden ir a hacer las compras, que tienen una discapacidad física o lo que sea, pero que están viviendo en sus casas y
les traen las comidas a la casa. Hay unas grandes cocinas en las cuales mayormente hay voluntarios y estos voluntarios van poniendo las cocinas en unos termos y estos termos van en unos vehículos, unas furgonetas y estas furgonetas van con la lista. Bueno, tenemos que ir a ver a Juan, a Antonio, no sé cuánto, y les van dando las comidas. Se llaman comidas sobre ruedas o Meals on Wheels. Esta señora, con 90 años, ¿ok? Con 90 años, le quitaron el carnet a los 94, pero con 90 años estaba ahí con su iPad, estaba con su iPad a los 90 años, estaba ahí con su iPad y me decía, bueno, ya no te puedo hablar más, Oscar, no te puedo hablar más, que tengo que ir a alimentar a los viejitos. Porque era voluntaria en la cocina de aquí de la zona, era voluntaria en la cocina de la zona ayudaba a hacer las meals, a las comidas. ¿Okay? Ella no conducía la furgoneta, pero sí que ayudaba. Y era gracioso porque decía, tengo que ir a cocinar para los viejitos. Y ella tenía 90 años. Ella tenía 90 años. Era la profesora de piano de mis hijos. De mi hija Eva y de mi hija Maya. La profesora de piano. Y ella se sacaba, tenía su pensión, pero luego la pensión es una cosa. Luego, si tú vas ahí y le das $20 por la clase de piano, bueno, eso se lo metía ella bien en su bolsillito. Ella todavía seguía su economía, etcétera, etcétera. Estoy ahí un día, ella nunca tomaba notas. Le decía, Evita, tienes que practicar esto, esto y esto. Y no tomaba notas. Y luego salía Evita y venía otro estudiante a las 5 de la tarde y otro a las 6 de la tarde. Y la señora tenía 90 años. Tenía 90 años y seguía enseñando música. Ella había enseñado a músicos muy famosos, que ahora el conservatorio, etcétera, etcétera. Me dice, mira, ven para aquí. Y me enseña el iPad. Y me dice, ¿has visto esta película? Le digo, no. ¿Has visto esta película? Le digo, no. Mira, aquí ya tengo para todo el fin de semana. Le digo, muy bien. Pregúntame de dónde las he sacado. Y le digo, bueno, pues sí, ¿de dónde las has sacado? Es una página web rusa que se me ha hecho hacker. La viejita que andaba hackeando, le habían enseñado a hackear y bajarse películas con subtítulos rusos. O sea, películas en inglés, pero con subtítulos rusos en una página web y andaba hackeando. Andaba hackeando la señora con 90. Yo me quedé blanco. Y digo, ¿y esto? La señora aquí no se vaya a meter aquí en el banco y vaya a sacar también dinero del banco. 90 años la señora. Una vez al año hacía un concierto. Cogía a sus estudiantes y a otras personas y tal, y hacía otro concierto. Y etcétera. Ya falleció. Okay, ya falleció. Pero con 94 años le quitaron el carnet de conducir, se quedó dormida. Dice, me quedé dormida. Pero ya iba siendo hora, me decía. Dice, bueno, pero es que esa señora tenía salud, tenía 94, pero tenía salud. No, lo que esa señora tenía era actitud, porque esa señora le quita las piernas y sigue hackeando. Esa señora tenía actitud, tenía un propósito. No, es que esa señora la ha tenido la vida, ha tenido la vida fácil. No, porque las poquitas cosas que compartía y las otras poquitas cosas que escuchaba yo de otras personas que la conocían por años, esa señora no ha tenido una vida fácil. Ya en el momento en que ya tienes que enterrar a un hijo, ya no es fácil. Solo por eso ya no es fácil. Esa señora enterró hijos, enterró esposo. Y con 90 años anda que no te ha pegado golpes la vida. Seguro, nadie es inmune a los golpes de la vida. Pero esa señora tenía un propósito. Le quemas los pianos, buscaría otro propósito. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Que ahora hackear páginas web rusas para bajarse películas? No, eso no es el caso. El caso es que esa señora tenía, y vivía independiente, por cierto,
con un enorme piano de cola en mitad de su sala de estar. Un enorme piano de cola. Vivía independiente, sabía lo que quería, tenía un propósito para levantarse a la mañana. Se falleció porque todos fallecemos. ¿Okay? O sea, hemos ido de los jóvenes a los más mayores. Y aquí hay ahora gente que tiene 45 años escuchando esto, que lo escuchará aquí, ahora, o lo escuchará aquí, ahora, cuando esté subido en YouTube, que con 45 años no sabe por qué se levanta a la mañana. Y Mrs. Hall se levantaba a los 90 porque tenía estudiantes que le venían. Que sí, que tenía la mente más viva que viva, porque a la semana siguiente, si mi hija no había practicado algo y como ella no había, la profesora no había tomado notas, dice, igual se lo ha olvidado. Sí, no se le olvidaba nada. Evita, ¿no te había dicho yo que practicaras esta canción? ¿Cuántos estudiantes habrá visto la señora durante toda la semana y se acordaba? Tenía la mente, y eso ya es un plus. Claro que sí. Si se te ha ido la mente, es muchísimo más difícil. Pero es que aquellos que se le han ido la mente no van a estar escuchando esto. Aquellos que se le han ido la mente no van a estar escuchando este mensaje. Porque no lo van a entender. No estamos hablando de esos. Y no estamos hablando de usar nosotros excusas para no encontrar algo por lo cual yo levantarme. Que sea mi hijo o mi hija en este periodo de tiempo, por los siguientes X años, por los siguientes X meses, que sea mis nietos o ayudar a mi hijo o a mi hija con esto o con lo otro. Como que no hay cosas. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar a lo que tenemos enfrente y empezamos a divagar y empezamos a pensar de que como no hemos tenido el premio Nobel, nuestro propósito en la vida. ¿Se han dado cuenta que aquellos que tienen o que cuentan historias de haber vivido otra vida, todos son Cleopatra, Marco Antonio, ninguno de ellos ha tenido otra vida de, no, pues yo era una campesina en el campo. No, oye, todos tienen una experiencia de, yo era un soldado, un gran jefe de ejército legionario en el ejército romano en otra vida. O sea, nadie construía botijos. Nadie de aquellos que han tenido experiencias de otras vidas hacían botijos. ¿Eran botijeros? No, todos eran famosos. ¡Qué manía! ¿Por qué no podemos encontrar a un propósito aquí, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad de anónimos, sin sueños de grandeza, con los mimbres que tenemos o que nos quedan, por nuestra edad, por nuestras circunstancias o por nuestras limitaciones, y decir, bueno, estoy en esta etapa en mi vida en la cual este va a ser mi propósito para ayudarme a seguir adelante. Este va a ser mi realidad, esta va a ser a lo que yo me voy a agarrar y voy a enfocar mi energía. La energía que yo tengo la voy a enfocar aquí. Así como Mrs. Hall la enfocó su energía era dar clases de piano y su energía era cocinar para los viejitos, como le decía ella. Esa era su energía. Ahí iba a enfocar su energía. Eso es el propósito. Es aquello que te llena, te enfoca tu energía. Para los jóvenes pueden ser los estudios, puede ser una ocupación. Es que una ocupación es, ¿qué? Pues conviértete en un electricista. Sí, pero esos son 3 años tres años y ir en un taller o con un electricista y luego ir a la escuela tal para que te den el certificado, etc. Bueno, pues son 3 años. En esos 3 años enfoca tu energía ahí. Que luego no trabajas de electricista el resto de tu vida, pues ya está, pues te buscas otro propósito. Pero en este momento el propósito es este. O un propósito es este, que te ayude a enfocar tu energía, tu atención y que te llene en esta etapa de tu vida. Tenemos que encontrar un propósito. El propósito de tu vida ya se te hará revelado
cuando podamos cruzar el río y ver el resto del tesoro en el otro lado. Vamos a cerrar aquí, vamos a dar tiempo también, 20 minutitos hoy, sí, a preguntas y respuestas. Voy a pedir a Mary que